qué pedazo de cartera lleva. Muy buenas tardes. Qué alegría ver este salón de actos de la Biblioteca Nacional prácticamente lleno. Caben 160 personas. Estamos prácticamente llenos para este acto extraordinario que hoy hacemos de presentación de un libro, La historia de la edición en España, 1939-1975, un libro absolutamente necesario que viene a cubrir un vacío que esperamos, confiamos, estamos seguros que además va a tener su prolongación. Un libro que es además la continuidad del que también Marcial Pons publicó en el año 2002, que recoge los 100 años inmediatamente anteriores. Tenemos con esto ya una parte muy importante, una parte yo creo que fundamental y que nos debe ayudar a reflexionar de los últimos años, hasta 1975, de lo que ha sido, de lo que es la industria cultural más importante de nuestro país. Y para esto tenemos hoy en la mesa, contamos con la participación, por supuesto, del coordinador del libro, Jesús Martínez Martín, catedrático de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, con Juan Cruz, editor y periodista, con Antonio María de Ávila, director de la Federación Nacional del Gremio de Editores, y con Carlos Pascual del Pino, presidente de Marcial Pons. Todos queridos amigos, muy queridos amigos de esta casa. Yo tengo que, en primer lugar, agradecer que hayan elegido la Biblioteca Nacional para presentar este libro. Para nosotros, como decía al principio, hoy es un día de fiesta, es un día de alegría. Gracias, Carlos, gracias, Jesús, por elegir a la Biblioteca Nacional. En segundo lugar, tengo que felicitar a todos los protagonistas de esta aventura que, cuando recibí el libro, empecé a leerlo, me pareció una aventura realmente heroica. En primer lugar, a Jesús Martínez. Es un hombre lleno de fuerza e ilusión en todos los proyectos que lleva adelante. Y solamente una persona así, con esta capacidad para poder dibujar este complejísimo entramado de personas, tareas, objetos que suponen la industria cultural, solamente una persona capaz de concebir una obra así, solamente una persona como él hubiera sido capaz de concebir una obra así. Así que gracias, Jesús, por impulsar este proyecto, por llevarlo adelante y por el rigor del resultado obtenido. En segundo lugar, a todos los autores, estos 22 autores que junto a ti han sido capaces de descifrar un mundo en el cual prácticamente no había investigaciones previas y la dificultad de encontrar las fuentes, estoy segura que han sido muchas. Ha sido muy complicado, estoy convencida, localizar las fuentes de información. Han hecho una gran tarea de investigación, cada uno en su campo especializado de conocimiento. Son, lo hablábamos antes con Carlos Pascual, los mejores autores. Así que felicidades y enhorabuena a ellos. Y luego a Carlos. Carlos Pascual es un editor que yo creo que pocos, si no son Marcial Pons, si no es Marcial Pons, son capaces de embarcarse en esta aventura que solo un editor humanista, con la visión humanista de Carlos Pascual, es capaz de llevar adelante. Gracias, Carlos, porque necesitamos en nuestro panorama editorial obras como esta. Obras que, estoy segura, confío y les pido encarecidamente que tengan una continuidad, que llegue hasta nuestros días, porque en este complejo mundo y difícil mundo que ahora mismo conforma la industria editorial en nuestro país, tenemos que conocer nuestro pasado para realizar la imprescindible reflexión que el presente nos exige. Así que ya les dejo con ellos. Voy a ceder ahora la palabra a Carlos Pascual, no sin agradecerles a todos ustedes que hoy hayan venido a acompañarnos, agradeciéndoles de verdad que en esta tarde fría
de esta fría primavera madrileña estén aquí en la Biblioteca Nacional para hablar de la industria cultural, de la industria editorial en nuestro país. Muchas gracias a todos. Ya cedo la palabra a Carlos Pascual. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, querida directora. Y permítanme que antes de nada muestre precisamente mi satisfacción por encontrarnos justamente aquí en esta casa. Es para nosotros un verdadero orgullo poder presentar un libro como este aquí en la Biblioteca Nacional. Y aprovecho la oportunidad para agradecer el trabajo que han puesto a nuestra disposición para que este acto pudiera llevarse de la mejor forma posible. Lo agradezco a Ana, pero agradezco a todos sus colaboradores que desde un principio se han puesto en contacto con nosotros para que el acto pudiera funcionar correctamente. Y después quiero también remarcar el privilegio que ha representado para Marcial Pons poder hacer un libro como este, como es la historia de la edición en España 1939-1975. El objetivo marcado al programar la publicación de este libro ha sido ofrecer una visión global de la actividad editorial española correspondiente a un espacio de tiempo largo y especialmente difícil para sus actores, 1939-1975, pero que finalmente resultó de enorme trascendencia para el sector editorial en un momento en que se crea un espacio en el que se ponen las bases para desarrollar una industria cuyo alcance y características fueron singulares y que después se explican perfectamente a lo largo de los diferentes capítulos de este libro. Al tiempo que se analiza tanto el papel cultural de la edición española como un instrumento del cambio social que empezaba a producirse en aquel momento, así como la importancia de su valor económico y empresarial. Dice Roberto Calasso en su libro La marca del editor que si se le pregunta a alguien qué es una editorial, la respuesta habitual y también la más razonable es la siguiente. Se trata de una rama secundaria de la industria en la cual se busca hacer dinero publicando libros. ¿Y qué debería ser una buena editorial? Una buena editorial sería, si se concede la tautología, la que supuestamente publica dentro de lo posible solo buenos libros. Por otra parte, Keynes acostumbraba a decir que la edición es un negocio de azar que se mantiene vivo gracias a esporádicos golpes de suerte. Y en este mismo libro que hoy presentamos nos dice Jordi Gracia que editar es un oficio vocacional y caprichoso. Jesús Martínez, director y autor de esta historia de la edición en España, inspirador y columna vertebral en su armadura, dice de los editores de los años 60 que sus respectivas editoriales no eran una suma de libros, sino una colección con sentido e identidad propias, y que editar no era solo cuestión de mercado, sino que era una cuestión de prestigio que a su vez invitaba a la compra de libros. Juan Cruz, destacadísimo editor aquí presente en la mesa, en su libro Especies en extinción, después de haber escuchado a su amigo Michael Korda, no sé si es Michael o Michael. Michael, gracias. Decir que el mundo de la edición es un circo, Juan Cruz dice que el editor no es un mero acompañante, no lo puede ser, es el centro mismo de un proyecto. Sin los autores no es nada, pero el propio autor sin el editor no es nada tampoco. No existe la edición sin editores, no podrá existir. El editor es una fuerza. Pues bien, me gustaría rematar estas autorizadas referencias con la definición que el recordado Jaume Valcorba nos proponía no hace tanto tiempo en una de sus conferencias. Entiendo la edición, decía, como un oficio en el que confluyen el trabajo intelectual y artesanal en la fabricación del libro, así
como un cierto tino empresarial en su publicación y distribución. Bien, llevando la cuestión al terreno práctico, que también nos interesa, podríamos decir que la personalidad de un editor, y en definitiva su importancia, queda definida por la naturaleza de su catálogo. Don José Janés lo decía así y precisamente así se recoge en este libro. Reconozco que no soy original al decirlo, pero sí es importante aceptar que el catálogo es la mejor forma de medir el verdadero alcance profesional y cultural de una editorial. Yo he vivido muchos años en la actividad de la librería y cuando necesitábamos dimensionar, definir una sección temática, acudíamos forzosamente a los mejores catálogos, a los catálogos más representativos, para utilizar sus propuestas bibliográficas con la seguridad de que manejábamos la mejor elección. Como cualquier editor, supongo que es así como sucede, recibo con alborozo cada uno de los libros que nos va entregando la imprenta. Los examino, voy haciendo un recorrido más o menos pormenorizado, buscando posibles despistes o erratas y pienso automáticamente en los lectores y en los compradores. Todos esos libros, lógicamente, van pasando a formar parte del catálogo editorial y viven cada uno después su propia historia. Aseguro que al ver el primer ejemplar del libro que hoy presentamos, Historia de la edición en España, 1939-1975, surgieron además otras sensaciones diferentes. La satisfacción habitual de haber cumplido razonablemente con la responsabilidad de editarlo dio paso a un orgullo indisimulado por creer además que en Marcial Pons habíamos asumido cierto papel que nos parecía privilegiado, que habíamos publicado un libro necesario para el conocimiento de un sector y de su actividad en una época importante de la historia de España y que además lo habíamos hecho con esmero, con mucha dedicación y con mucho cariño. No puedo por menos que referirme aquí al ejemplar trabajo de Mariana Salvador y Carmen Armenteros, que han sido, desde el Departamento de Producción, las verdaderas artífices para que este libro gozara de una edición tan cuidada. Y tampoco puedo olvidarme de la oportuna clarividencia de Teodoro Sacristán, que nos mandó una foto extraordinaria y que es la que hemos puesto precisamente en la cubierta del libro. Conozco a Jesús Martínez desde hace muchos años. Probablemente lo conozco desde cuando él estaba haciendo su tesis doctoral sobre la lectura y los lectores en el Madrid del siglo XIX. Y he utilizado en muchísimas ocasiones sus trabajos importantísimos. Estoy convencido que Jesús Martínez, director de este libro, es el primer investigador español que se ha acercado al sector del libro con un criterio riguroso de análisis global. Creo además que ha sido el primer historiador que ha consultado y que ha manejado el archivo del Instituto Nacional del Libro. En diferentes conversaciones me ha resaltado la importancia que tienen los archivos mercantiles y empresariales de los editores o sus memorias personales y, por supuesto, también las de los libreros en la reconstrucción de la historia cultural del país. Repaso mi biblioteca particular y a duras penas me encuentro algunas muestras representativas de estas memorias empresariales del sector del libro, como podrían ser, por ejemplo, en el caso de los editores, una experiencia editorial de don Manuel Aguilar o Calpe, paradigma editorial de Juan Sánchez Vigil. También hay algunas otras editoriales que celebraban sus 25 o sus 50 años, como Taurus, Anagrama o Crítica, y que hicieron pues, una memoria más o menos completa. Y hablando de libreros, recuerdo el libro que hizo Ana Martínez Rus sobre Sánchez Cuesta, un gran libro. Bien, aquí celebro mucho también poder destacar las últimas entregas que nos ha regalado Juan Cruz, desde su memoria personal, Especies en extinción, que ya he citado anteriormente, hasta Jaime Salinas, el oficio de editor, y la más reciente, Por el gusto de leer, Beatriz de Moura, editora por vocación. Y a propósito de Juan Cruz, antes de nada, quiero agradecerle
su presencia en esta mesa y la importancia que supone para todos nosotros, para mí especialmente, escucharle desde su incomparable experiencia como editor. Al final, uno no sabe si valorar más su frescura intelectual, su envidiable mundo de relaciones y su ubicuidad absolutamente inimitable, o quizás también su profundidad cuando se exprime en soledad, como por ejemplo en las páginas de algunos capítulos de Especies en extinción, cuya lectura les recomiendo a todos. Nos acompaña también en la mesa don Antonio María Ávila, director ejecutivo de la Federación General de Editores. Antonio no está aquí como representante oficial del sector editorial, aunque es difícil que, estando él presente, pueda prescindir de esa capacidad innata que tiene para representarnos a todos. Él nos acompaña hoy más que nada por razones de amistad y porque conoce como nadie el sector del libro y el trabajo que hemos venido realizando desde que publicamos el tomo primero de esta obra en el año 2002. Muchísimas gracias, Antonio. Y quiero tener muy en cuenta en este momento a todos los autores, la mayor parte de ellos, o muchos de ellos están aquí presentes, que han participado en la realización de este libro, y especialmente, como es lógico, a Jesús Martínez, con quien he disfrutado de una compenetración extraordinaria a la hora de dibujar la edición de este libro. Quiero que quede constancia del magnífico trabajo que todos ellos han llevado a cabo y, por supuesto, del profundo agradecimiento de Marcial Pons a todos ellos. Y llegados a este punto, y tal como ha abierto de alguna forma la directora de esta casa, me gustaría abrir un compromiso para seguir avanzando y plantearnos la posibilidad de completar el ciclo con un próximo tomo que nos deje en los umbrales de la digitalización. Lo he hablado con Jesús Martínez y creo que nos entenderemos. Nada más. Muchas gracias a todos, queridos amigos, que habéis decidido acompañarlos y dar este realce extraordinario para esta importante efeméride, por lo menos para nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Gracias a todos. Bueno, pues va a seguir en el uso de la palabra don Antonio Ávila, director de la Federación Nacional de Editores. Gracias, Carlos. En primer lugar, un agradecimiento a Carlos Pascual por la confianza que me tiene para poder estar presente y presentar el libro. Ya estuve hace 14 años, un caluroso domingo del mes de junio, en la Feria del Libro del Retiro para presentar el primer tomo, que, por cierto, una de las hipótesis que manejé he visto que se ve confirmada aquí. Por tanto, digamos que hemos seguido la trayectoria. También quiero aprovechar para felicitar a la Biblioteca Nacional, porque hoy por fin ha salido la ley que aprueba los nuevos estatutos de la Biblioteca Nacional y recuperar el rango que nunca debió de perder en los años de locura. Y es también un motivo de enhorabuena. Lo ha dicho Carlos. Me gustaría, sé que es difícil, que no me miraran aquí, por las cosas que voy a decir, como director ejecutivo de la Federación. Todos los seres humanos tenemos en la vida normal muchos roles. Yo soy un sevillano de Constantina, nací en Sevilla y me crié en un pueblo de la sierra precioso que se llama Constantina. Soy sevillista acérrimo, soy abonado de las ventas, soy técnico de administración civil, soy jurista, soy economista, pero soy otra cosa que me importa muchísimo más y que me atrevo a decir porque casualmente en esos momentos en el que te duele la cabeza, sobre todo cuando leas al cabrón de Hegel o alguno de estos memos de Económetra y sus modelos que nos han metido en el lío económico en el que estamos, me dedico a ordenar los libros en mi estudio. Y este fin de semana, por casualidad, abrí uno que hacía años que no tocaba, que es el marxismo soviético de Marquis.
y descubrir que estaba dedicado por mi viejo profesor de Derecho Político, una persona importante en la Facultad de Derecho de Sevilla, don Manuel Romero Gómez, que me lo dedicaba en un memorable día de noviembre de 1975 a un lector voraz. Y eso es lo que quiero que, en lo que yo voy a decir, tengan ustedes presente. Con todas las cosas, que soy solo un lector voraz, que me atrevo a decir porque mi viejo profesor al menos así me calificaba. Pero antes de empezar con el libro, yo quiero hacer justicia a la Universidad Española. Somos un país que nos dedicamos con una especie de espíritu masoquista a castigarnos. Tenemos una buena universidad, tenemos excelentes profesores. Yo sigo los de mi campo de especialidad, que es la economía política internacional, sigo a historiadores, he seguido a este grupo, Jesús ha estado en la federación cuando ha pedido apoyo para conseguir recursos, firmando instituciones para que investigue, siempre lo ha encontrado en la federación, y tenemos excelentes profesores. Lo que tenemos, como el resto del país, un caos organizativo impresionante en este proceso de organización del desgobierno que vivimos desde principios de la década de los 80 y que parece que hemos llegado ya a conseguir definitivamente. Pero nuestra universidad tiene gente muy buena y este libro lo demuestra. Y hay por ahí, que lo estoy siguiendo también, estos son más bien de la Autónoma, otros que están reconstruyendo el origen del Estado desde las Cortes, que cambia todas las concesiones que tenemos, sobre todo las marxistas, sobre esa interesante figura. Luego, quiero ser justo y dedicar un elogio a la universidad, que es capaz de hacer libros como este y que creo que nunca se le reconoce. También creo que es de justicia hacer un elogio a la edición española. Ese era el que me preocupaba por mi naturaleza de director ejecutivo. La edición española es una de las joyas que tiene este país. No le quepa a usted la menor duda. Con todos nuestros defectos, con todos nuestros inconvenientes, con todas nuestras neurastenias, con todos nuestros errores, que por supuesto lo tenemos, pero el conjunto de la edición española es una joya que ha hecho mucho por este país. Lo ha hecho por la libertad, cuando no había tanta gente que lo defendía. Cuando aquí había muy poco antifranquista. Después todos se hicieron más rojos que los rojos de verdad. Pero esa es otra historia. Pero había muy poca gente. Y la edición, probablemente por motivos económicos, por motivos comerciales, por motivos los que ustedes quieran, sí apostó porque este país se abriera. En unos momentos en el que las decisiones políticas era que no se abriera, que estuviéramos cerrados. Porque, claro, éramos reserva espiritual de Occidente y era necesario no ejercitar la espiritualidad para mantener la reserva. De ahí viene lo de la corrupción. Por tanto, tenemos que estar contentos de nuestra edición, que está pasando unos malos momentos. Veremos que ha habido épocas en las que ha habido una buena legislación económica, pero represión cultural. Otra, que había buena libertad cultural, pero, digamos, la regulación económica no era conveniente. Y ahora, digamos, que estamos en una fase que pasan, en general, del conjunto de las industrias culturales. Pero también nos tenemos como de la universidad que está orgulloso, insisto, pese a todos nuestros errores y deficiencias, del conjunto de la edición española. Y después le iba a decir, mire, este libro, con independencia de lo que digamos los que están en la mesa, solo lo van a lograr si ustedes lo compran y lo leen. Insisto, lo compran y lo leen. No basta solo con comprarlo. Porque es un libro que es una enciclopedia. Hay trabajos monográficos que hace TREA sobre algún punto concreto, pero no hay una visión general que abarque estos, pues prácticamente los años del régimen del general Franco. Es, por tanto, una obra enciclopédica. Eso es parte de su virtud y probablemente alguna parte de los defectos, que es propio de las obras colectivas, no exactamente todos los capítulos, que son 32 de 23 autores, pueden estar al mismo nivel. Incluso puede que algunos se hayan desarrollado con exceso y otros, yo citaré ahora algunos que a mí me hubiera gustado ver con más desarrollo. Pero están todos los temas, Van a tener ustedes un esfuerzo de investigación sobre los índices de lectura, siempre bajo, difícil incluso hoy con los instrumentos estadísticos. ¿Qué quiero decir? En los años 40 van a tener noticias sobre la censura,
en las dos etapas, la censura pura y dura, cuando estaban, no sé si está Jordi Gracia, que ha inventado eso tan curioso del falangismo liberal, una estupidez, porque eran todos unos nazis en aquella época en estado puro. Y después con la ley Fraga, una ley maravillosa, porque aunque fuera objetivamente un avance sobre lo que existía con anterioridad, santificaba algo maravilloso para los españoles, la arbitrariedad. Poder hacer el favor a los amigos, una ley discrecional y arbitraria, en ese sentido, puramente hispánica, pero está ahí y está muy bien explicado. Incluso hay un capítulo para explicar cómo ha evolucionado los regímenes de propiedad intelectual y, por supuesto, las bibliotecas, siempre tan desasistidas por nuestros poderes públicos. Los primeros capítulos son impresionantes, la obra de devastación que hacen los vencedores en la guerra sobre el esfuerzo que había hecho la República en las bibliotecas en los pueblos, que es toda una declaración de principio. Por tanto, por favor, solo lo van a entender si son capaces de leerlo, porque da una visión general cercana a la realidad. Yo, Jesús, te decía al empezar que me faltaría un tema y que para el próximo tomo creo que es fundamental. Claro, hay una investigación de archivo, de documentos, los documentos son muy importantes, pero los documentos no son la vida, ni es toda la vida. Creo que hay muchos protagonistas todavía vivos de esta etapa, le quedan pocos, por imperativos biológicos, que merecían ser entrevistados y darle a los documentos esa sensación de vida. Y usar también la historia oral, yo creo que hubiera enriquecido, y creo que es fundamental de verdad para la etapa de la democracia. Pero dichas esas virtudes, vamos a poner algunos o defectos o comentarios. Por ejemplo, yo creo que está mal resuelto, sobre todo porque el otro libro es de hace 14 años, y yo supongo que nos acordamos poco, la conexión entre los tomos. Tú en el prólogo dices algo, pero yo creo que merecía haber hecho un resumen. Hecho en falta, y me gustaría que hubiera por lo menos varios artículos, el tema de la guerra. El tema de la guerra es muy importante, porque verán que ha sido de 1836 a 1936, después pasamos de 1939 al 75 y del 75 adelante. Pero el 36 y el 39 son muy importantes. Hay una impresionante actividad editorial en los dos bandos. Y lo que es peor, muchas de las políticas que se hacen después de la guerra ya estaban diseñadas en los momentos de la propia guerra civil. Y dan muchas pistas sobre lo que eso va a hacer. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo para también qué pasó en el mundo editorial. Después, soy muy correcto políticamente. Yo aquí quizás no vaya a hacerlo, pero la verdad es la verdad. Yo creo que el libro pone de manifiesto y da los argumentos suficientes para acabar con un tópico, o sea, un prejuicio mental. Siempre se ha dicho que la edición de Barcelona era una edición antifranquista y una edición profundamente profesional, y la de Madrid es la del franquismo, la oficial. No, mire usted, es justo al revés. La edición republicana es la edición de Madrid, que es devastada. Prototipo, el hombre clave, el que crea la Feria del Libro, el que hace que en la República se desarrolle en política a favor del libro, un malagueño, Jiménez Cile. Tiene que huir. La edición madrileña queda devastada. La continuidad, y muy amparada por el franquismo, es la edición de Barcelona. Se llame Destino, nombre más falangista imposible, se llame Tusqué, todo era franquista. Incluso después con la ley Fraga, a mí me llama la atención, ahí yo tengo una historia de tradición oral de una de las viejas editoriales, que es El Consultor de los Ayuntamientos, propiedad de una familia monárquica alfonsina muy reconocida, que también lo expropiaron, y eso que eran de derecha, y lo estuvieron 2 años sin autoridad. Por supuesto, después le pusieron delegado, porque no solo los periódicos tenían delegado franquista, también la tenían las editoriales, casi la ruina. Pero en los años 60 la dureza que mantienen con editoriales como Ciencia Nueva no la tienen con editoriales de Barcelona, que es también, todavía viven muchos de los que crearon Ciencia Nueva. Siempre fueron mucho más radicales, probablemente porque ellos también fueran más radicales. Y por tanto, eso es una cosa que debería quedar para el futuro. Hay un elemento que era al que me refería en el primer tomo. Yo siempre he tenido la sensación que al final el régimen franquista favoreció mucho a la industria editorial, dictando una buena regulación económica. Ustedes lo ponéis de manifiesto en los planes de desarrollo, preferentes, los créditos a la exportación, que explica en parte
explica bastante bien el desarrollo empresarial que se realiza. Y también hay muchas leyendas que a mí me gustaría acabar con ellas. Es que los españoles, de todas las interpretaciones, la más razonable, la que nunca nos conviene, y la más absurda es la que nos encanta, supongo que por exceso de fantasía. Puedo tener una buena legislación, que si no tengo un grupo de empresarios que la aprovechen, no sirven. Hubo una buena legislación, pero hubo un grupo de empresarios, es que no fueron uno, es que fueron Germán Sánchez Rupérez, Polanco, Pancho, Monreal, Grijalbo, que fueron capaces de crear empresas sólidas. No es la cultura del pelotazo, que es, alguno habría, pero que sin eso crearon empresas muy sólidas, que están instaladas en América, que aguantan y que resisten. Y, por tanto, yo creo que habría que hacer un reconocimiento a ese factor humano tan importante, porque, insisto, pudo haber una buena legislación y no darse el grupo, por supuesto el Lara, que se me olvidaba, el Lara viejo, que hubiera sido capaz de ejecutar esa legislación. Ojalá tuviéramos una legislación que se le pareciera en estos momentos. Y a mí me falta un capítulo que me es especialmente sentimental. Igual que los académicos de lengua hablan de la literatura transterrada, yo creo que tenemos que hacer uno para la edición. Tú apuntas ya un capítulo interesante sobre la internacionalización clara y contundente. El primer sector que se internacionaliza del sistema productivo español, el más viejo, el que está más presente fuera de España. Los bancos estos son unos recién llegados. Pero no hablamos de las editoriales que fundan los republicanos españoles en América, que aunque al final se insertan en sus respectivos países, estoy pensando en Losada en Argentina, estoy pensando también Grijalbo nació inicialmente en México, en el Fondo de Cultura, la hacen republicanos españoles, la hacen pensando en España y gran parte de su acción es para llevar el libro a España. Y yo creo que un capítulo sobre los editores transterrados, distinto a lo que hacemos desde España, hubiera sido interesante. Y después, algunos errores de detalles que veo. Leí con mucho interés el capítulo sobre la edición femenina, pero me falta alguna figura muy representativa de la edición femenina española, al menos a nivel corporativo, como doña Flora Morata, de la editorial Morata, o en el libro infantil y juvenil, en los años 70, que hay una renovación que se debe a los hermanos Azaola, y que no son citados, que todavía vive, sobre todo Miguel, y que debería estar. Pero eso es simplemente por molestar un poquito a los autores. Muchas gracias. No podemos contigo, Antonio, te lo sabes todo y realmente tomamos buena nota de las cosas que has dicho y creo que muchas de ellas las pondremos en marcha. Bien, ahora tiene la palabra don Juan Cruz. Bueno, buenas tardes. Gracias, es un honor estar aquí entre editores y en la Biblioteca Nacional y además convocado por este libro importante en el que Jesús Martínez hace un compendio que representa en cierto modo un catálogo imprescindible de gratitudes, porque esa es una época a la que nosotros, nuestra generación, la generación mía y de otros que seguramente están aquí y que han vivido la misma experiencia, tienen hacia el mundo editorial español, el propio y el transterrado, como dice Ávila. Yo estuve en una conferencia que dio también Jesús sobre los transterrados y me consta que Jesús no solo lo tiene en mente, sino que lo ha estudiado con enorme generosidad. Algunos transterrados son extraordinarios. Debo decir que la expresión transterrado, que es de José Gaos en principio, fue adoptada por un cliente asiduo y amigo de la librería Marcial Pons, que nos hacía a nosotros, los postadolescentes canarios de Tenerife, saber que había una referencia librera en Madrid a la que nosotros teníamos que ir ineludiblemente si queríamos ser un poquito menos lerdos, que era Marcial Pons, ese hombre que nos habló antes de que supiéramos nosotros en aquella adolescencia que era
ser trasterrado, qué terrible hecho era ser trasterrado, era Juan Marichal, que era un cliente emocionante, tanto de Fernando Fe primero como de Marcial Pons después. Yo escuchaba a Marcial Pons y me parecía que era un hombre, una persona a la que él iba a ver para abrevar de su sabiduría. En aquel entonces, en cierto modo, no solo los libreros eran para nosotros una persona, sino los propios editores eran una persona. De hecho, si nos fijamos a lo largo del tiempo, las editoriales tenían al frente a una persona que para nosotros era el símbolo de lo que suponía cada una de esas editoriales. Algunas de esas personas adoptaban, por ejemplo, un seudónimo para coexistir con la posibilidad de ser distribuidos en España. Por ejemplo, Díez Canedo, el gran editor republicano que adoptó el nombre de Joaquín Mortís y que es un nombre legendario. Él fue el que editó por primera vez El tambor de hojalata, que aquí no se podía editar, o el libro de Juan Marcé, Si te dicen que caí. Es decir, nosotros vivíamos en Canarias con una cierta liberalidad porque venían los barcos llenos de libros que se guardaban en las trastiendas de las muy honorables librerías españolas de la época, cuyos responsables, que también eran nombres propios, eran capaces de guardar en sus sótanos aquellos tesoros de Cesare Pavese, de Vasco Pratolini, de Carlos Marx, de Herbert Marcuse. Nosotros vivimos gracias a ese intercambio, pero vivimos también gracias al riesgo de los grandes editores españoles que aquí dentro nos hicieron más llevadero e incluso en algunos momentos inexistente el exilio interior. El editor español hizo posible la transición antes de que ocurriera la transición. La transición editorial se hizo mucho antes que la transición política. Y la transición política se hizo gracias a la preparación democrática que nos procuró la historia de la edición española. La historia de la edición española, sobre todo a partir de los 50 y 60. Este libro contiene un tesoro público, que es la reproducción exacta de lo que era ese segundo artículo de la ley Fraga, a la que invocó antes Antonio María de Ávila. Quizá si la gente que hoy marca como inapreciable el mérito de la transición española, tendrían que leer ese artículo para saber qué hubo que desmontar en España a partir de los 60 y los 70 para hacer que este país se pareciera a una democracia, a la que todavía no se parece enteramente, porque desmontar 40 años de represión intelectual, de represión universitaria, de represión política, evidentemente, y de represión editorial es muy difícil. Y este país, en gran parte, gracias a los editores, lo hizo. Ese artículo simboliza lo que era el sufrimiento intelectual español, residenciado en las dificultades de la prensa, en las dificultades del intercambio de las ideas a través de la prensa. Ese capítulo que hay en este libro sobre la censura editorial y ese otro capítulo sobre la censura de la prensa tiene un corolario legal
que parece imprescindible leer hoy, y yo me voy a permitir leerlo. Dice: la libertad de expresión y el derecho a la difusión de información, reconocidas en el artículo 1 de esta ley, no tendrán más limitaciones que las impuestas por las leyes. Y a continuación dice: son limitaciones, dos puntos, el respeto a la verdad y a la moral, el acatamiento a la ley de principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales, las exigencias de la defensa nacional, de la seguridad del Estado y del mantenimiento del orden público interior y la paz exterior, el debido respeto a las instituciones y a las personas, en la crítica de la acción política y administrativa, la independencia de los tribunales y la salvaguardia de la intimidad y del honor personal y familiar. Si eso se juzgó en un momento determinado una rendija para la liberalización de las relaciones del Estado con los instrumentos democráticos que se iban dando los ciudadanos a arañazos, como la escritura de Miguel de Unamuno, imagínense qué pasó en los años anteriores. Por eso me parece ligeramente injusto nuestro amigo Antonio María de Ávila, cuando invocando lo que escribe Jordi Gracia en este libro, ignora cómo fue que los falangistas, digamos, liberales, como Dionisio Ridruejo, como Pedro Laín o como Antonio Tobar, quitándose de encima las obligaciones de sus primeros juramentos, trataron de una manera bastante audaz y arriesgada de comunicarse con gente que en el exterior los acogió con una liberalidad realmente emocionante, como por ejemplo, y cito este nombre, como Jorge Semprún, o como el propio Javier Pradera, que habiendo sido y siendo comunista ortodoxo, protagonizó una de las historias de abrazo intelectual más emocionantes de la vida editorial e intelectual española. Me parece que recordar que Semprún y Ridruejo habían quedado en Madrid para asistir juntos a la noticia de que muriera Franco y lo que eso significaba para la restitución de una ambición liberal de la política y la intelectualidad española, dice muchísimo de los esfuerzos que unos y otros en ese periodo concreto de la historia fueron haciendo a través precisamente de la existencia de medios de comunicación y de editoriales que trasplantaron a las generaciones sucesivas la ambición del cambio social y político español. Y yo creo que fue, como decía al principio, una historia de nombres propios, algunos de los cuales han salido aquí y que a mí me gustaría subrayar, sobre todo hablando de un instrumento intelectual que fue imprescindible para entender también cómo nosotros, los que en Tenerife pensábamos que Marcial Pons no era una librería sino una persona, vivimos esperando los libros de Alianza Editorial. Alianza Editorial, que fue una creación de Ortega Espotorno, de Jaime Salinas, de Javier Pradera, al que ya nombré, y luego amparada también por la acción de Diego Hidalgo. Luego el trabajo de Carlos Barral, el trabajo de Mario Muschnick, el trabajo de gente ya citada aquí, de Planeta. Planeta fue muy importante, como Janés, como Grijalvo, como los editores del exilio, que nos mandaban a nosotros, a través de esas heroicas librerías,
los libros que no podíamos encontrar en otros lugares. Los hermanos menores de esa iniciativa, como Beatriz de Moura, como Jordi Herralde, como luego la añorada Isabel de Polanco, que permitió que la editorial en la que yo trabajé, que es la editorial Alfaguara, hiciera ese intercambio América-España que nosotros le debíamos a la literatura hispanoamericana. Gente como Valcorba, como doña Amparo Soler en Castalia, todos ellos hicieron que, gracias al mundo editorial, España, que había sido, entre comillas, un país extranjero y peor, fuera un país con América, un país entero con América. Yo creo que es emocionante esa historia editorial. Y debo decir, como deudor de ese oficio, más que como habitante de ese oficio, yo aprendí de ese sector algo que nos falta a nosotros los periodistas, y es potencia intelectual para sacar adelante proyectos en medio de las enormes dificultades que supone la industria del libro, elegancia en la competencia. Yo lo veía en Frankfurt, ahora veo aquí a nuestro amigo Juan de Isaza, la relación que tenía él, que era de la competencia de Polanco, de Emiliano Martínez, cómo se conjuntaban para representar de una manera realmente digna y elegante, repito, porque es la figura, el sector editorial educativo que de manera tan potente representó a la España difícil en la España probable. Digamos que esa gente, me faltaba nombrar también a Pancho, que ya lo nombró Ávila, a Germán Sánchez Ruy Pérez, que fue extremadamente generoso abriendo sus sellos educativos a la aventura más arriesgada del mundo en ese momento, del mundo de las ediciones generales, Gonzalo Pontón, o las ediciones históricas o de memorias de Planeta. Decía Antonio María de Ávila, y en eso sí le doy la razón, en más cosas también, pero en lo del Sevilla y el Barcelona tenemos discusiones. Esta es una de las joyas que tiene nuestro país. Esas joyas tienen nombres propios, y esos nombres propios están aquí. Están en este libro de Jesús Martínez. Están los nombres propios y las dificultades. Ese periodo fue muy complicado. No hubiera sido tan bueno y tan interesante si no hubiera habido una complicidad fundamental que sigue existiendo para la supervivencia de esta historia, que son los libreros. Yo brindo por los editores, brindo por los libreros y brindo por la elegancia de esta enorme historia cultural que aquí 23 estudiosos con Jesús al frente han retratado. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias también por las cariñosas palabras hacia Marcial Pons. La verdad es que tuve la fortuna de tratar, de saludar y de disfrutar de don Juan Marichal y de Solita en muchas ocasiones. Don Marcial Pons existió realmente. Ya, pero nosotros, él hablaba de cuando Marcial Pons ya no vivía, él seguía hablando de Marcial Pons como si fuera una persona cuando ya era una librería. Además. En cualquier caso, muchísimas gracias porque evidentemente
conoces todos los entresijos de este mundo editorial. Bien, tiene la palabra el autor, don Jesús Martínez. Bien, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Con la seriedad y el respeto que me merece el espacio que hoy nos ha reunido aquí, no sé si hablar de lo que tenía pensado hablar o entrar directamente en el debate y entrar a plantear todas las discusiones de fondo que aquí nos hemos planteado. Bueno, en primer lugar, mis primeras palabras quieren ser de agradecimiento. Y quieren ser de agradecimiento, en primer lugar, en mi nombre y en el de todos los autores, la posibilidad de haber podido presentar aquí esta segunda parte de la historia de la edición en España, en este espacio tan apropiado por la naturaleza del libro y sobre todo porque estamos en este escalón superior de ese patrimonio organizado de la memoria que es la Biblioteca Nacional, y en particular a su directora Ana Santos, desde luego a mis compañeros de mesa, de los que siempre se escuchan comentarios inteligentes, a los tres, y a todos ustedes, también a la vicerrectora de la Universidad Complutense que hoy nos acompaña, en suma, a todos, queridos amigos, colegas y público en general. Bueno, yo, más allá de dar una ficha técnica del libro, la gran cuestión que yo quería plantear aquí, bueno, ¿cuáles son las razones de este libro? Lo que diríamos coloquialmente, bueno, ¿y el libro qué? ¿De qué va? Las razones hay muchas y yo creo que son profundas y apelo a razones, pero también incorporo uno de los matices que Ana Santos antes de entrar nos decía, como que hay que incorporar emociones. Son razones y emociones que se cruzan. En primer lugar, porque era un compromiso. Era un compromiso investigador, académico, intelectual, colectivo, de autores y del editor. Había que continuarlo y, por tanto, ese compromiso había que darle forma. Y es una dimensión también, desde luego, racional y muy emocional, porque yo he tenido el privilegio y el placer intelectual de dirigir y coordinar pues, a un nutrido inventario de autores, nada más y nada menos que 23, que han plasmado en la letra impresa de este libro pues, su sabiduría y su buen hacer, y sobre todo un trabajo en sentido profundo en los términos de un trabajo en equipo en estado puro, que podríamos decir. Y efectivamente también no solamente quiero agradecerlo a los autores que están aquí, porque quiero hacerlo y además porque como son muchos y están aquí todos, casi llenan una buena cuota del escenario, los que están aquí y los que no están aquí, desde la distancia. Estoy recordando nuestros colegas desde la Universidad de la Sorbona, Merlinda Ortega, desde la Universidad de Exeter, Núria Capdevila, desde la Universidad de Rennes, Christine Ribalán, de la Universidad de Murcia, Antonio Viñaufrago, de la Universidad de Barcelona, Jordi Gracia, desde la Universidad de Zaragoza, Pedro Rújula, desde la UNED de Cuenca, Eduardo Ruiz Bautista, y creo que no se me olvida a ninguno, y si se me olvida ahora tendré ocasión de repasarlo nuevamente. Y agradecerle también, estamos en capítulo de agradecimientos, a la actividad de Marcial Pons Ediciones de Historia, en su conjunto, y muy especialmente a Carlos Pascual, y sobre todo por creer en lo que hacen. Yo creo que este es el elemento fundamental por esforzarse en recuperar ser depositarios de esa estirpe de editores que entienden su labor como un oficio de caballeros. Oficio de caballeros entendido como que tratan de armonizar la edición intelectual, el compromiso cultural y la edición comercial, la edición en términos o en criterios económicos. Este compromiso, como digo, de autores y editor, no ha sido un fruto improvisado, forma parte de un proceso muy detenido, muy calculado, muy dibujado de investigación, al menos en una experiencia que nos lleva, no por la moda historiográfica, sino muchos años, en mi caso, posiblemente más de 30. Pero es algo más que una continuación. Hemos abierto horizontes metodológicos, nos hemos planteado y hemos levantado fuentes de información inéditas y que siguen siendo inéditas por el momento. Por lo tanto, pretendo ser voz, lo soy, de este conjunto de catedráticos, profesores, estudiosos, investigadores, que tenemos la complicidad y compartimos la preocupación intelectual e investigadora por la historia del libro, la historia de la edición, la historia de la lectura. Por tanto, no es la suma, el producto terminado de individualidades, sino es un trabajo de complicidad llevada hasta sus últimas consecuencias al tratar de cruzar desde un punto de vista historiográfico la historia contemporánea, las ciencias de la documentación, las ciencias de la comunicación social, la historia de la tecnología, el derecho, la historia económica, la biblioteconomía, la bibliografía, la historia de la tecnología. En suma, cruzamos múltiples perspectivas de análisis con esa dimensión del tiempo historiográfico. Y por eso, el elemento vertebrador que nos permite soldar todas las piezas es
el estudio, la edición, como el conjunto de operaciones técnicas intelectuales que convierten los textos en unos objetos impresos y que después se descuelgan y se difunden en la sociedad de la época. Por tanto, esto plantea y relaciona la historia de la producción intelectual con la historia social de la lectura, con la historia de las técnicas, el estudio material de los libros, el estudio cultural de los textos. En ellas, por tanto, confluyen diversas perspectivas de análisis y, además, porque las hemos cruzado, con algunos de los problemas que señalaré después, los hemos cruzado en una etapa sin parangón alguno en la historia contemporánea de España, con todas sus dimensiones políticas, es decir, la dictadura entre 1939 y 1975. Hay una segunda razón, y hay una segunda razón que es el olvido de muchos protagonistas de una historia capital de la España reciente, que hemos querido rescatar del anonimato. 2000, no los grandes, también los pequeños y los que se quedaron por el camino, y las mujeres editoras y los editores del exilio, a los que hemos dedicado un capítulo entero, y a la clase social, es decir, a todos, para sacarlos del anonimato, y no solamente a los editores, sino a los periodistas, a los libreros, a los tipógrafos, libros, periódicos, revistas. Es decir, hablamos de un protagonismo colectivo, es una aventura colectiva. Y antes, cuando hablábamos de la forma de rescatarlos, se me ocurre ahora, cuando hablábamos de emociones y hemos hecho referencias a autores concretos, que en esta época uno siempre tiende a evocar recuerdos que se cruzan de carácter personal, incluso a reparar en los editores y todas las gentes que había detrás en todos aquellos libros que vivimos, que leímos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia y después en nuestra madurez. Se me vienen a la memoria, por recuerdo, y permítame esta espontánea, de alguna manera, incursión de carácter personal, cuando en el ámbito familiar, claro, mucho antes de 1975, yo recordaba, por ejemplo, ver a mi abuelo leyendo con esas tapas cartoné y las ediciones de un libro del Quijote con una forma reposada, en un libro cuya editorial, bueno, reparé, era Calleja, y que guardo como un tesoro. Lo mismo que Calleja estaba detrás de todos aquellos cuentos infantiles y que dejó de editar pues, precisamente el año que yo nacía. Y así, en un recurso casi como columna vertebral, recuerdo en el ambiente familiar cómo mi madre, una ávida lectora, pues leía Leno Fortún, Celia, y sobre todo estaba detrás, ¿cuál era la editorial? Pues estos libritos, colección Crisol, que era Aguilar, y cómo se suscribía a una librería para poder tener, por medio del ahorro, y poder comprar libros. Así fue como me llegó, recuerdo, la poesía de Antonio Machado. ¿Y quién la había publicado? Losada. Y Losada, que tantos, creada por autores, por españoles, no hacía más que mandar desde el otro lado del Atlántico autores perdidos o proscritos. Y podríamos seguir que detrás de las aventuras de Neil Blyton estaba la editorial Molino. Y después, pues esos primeros libros que uno se compra antes de 1975, pues alguno en la Feria del Libro, por ejemplo, de Vigo, el título, cuando uno madura la idea de ser historiador, Estudios sobre el siglo XIX español, Manuel Tuñón de Lara, el editor Siglo XXI, con un repertorio y un catálogo impagable de títulos, o las suscripciones en el ámbito familiar que se hacían de las enciclopedias. Mi padre estaba suscrito a las enciclopedias, trasladando precisamente esa idea de la importancia del libro como un bien cultural, como un bien de instrucción, y eso llevaba a esas enciclopedias universales ilustradas, a las que tantas preguntas y tantos exámenes hicimos para examinarnos. ¿Quién estaba detrás? Pues Editorial Vergara. Y cuando en ese club del libro, Círculo de Lectores, que era una editorial en sí misma, a la que mi padre estaba suscrito y me ofrecía la posibilidad de escoger entre ellos, no dudé en escoger, también todavía antes de 1975, nada más y nada menos que La Historia de España, dirigida por Miguel Artola, editores, coedición Alfaguara y Alianza. Es decir, estamos hablando de miles de microhistorias personales que podríamos retratar aquí para llegar a la conclusión de que detrás de los libros, de los periódicos, esos periódicos en formato, la lectura, yo recuerdo cuando decía que la lectura del ABC en formato, ¿por qué? Porque era un formato manejable, pequeño, pero mejor que el asabanado de Diario Pueblo. No era una cuestión de opción ideológica, en unos momentos de desactivación ideológica y de inhibición cultural. Estamos hablando, por tanto, de un amplísimo repertorio donde libreros, editores,
kiosqueros, ventas a plazo, suscripciones a librería, permiten dibujar un territorio entrañable, pero que tiene nombres y muchos esfuerzos detrás en los que después, ahora, acabamos reparando. Después de esta pequeña disquisición personal, en la que no pretende más que mostrar una especie de microanálisis de una cuestión todavía de mucha más envergadura. Es una pequeñísima muestra, por tanto, de todas aquellas gentes sin historia. Hemos intentado recuperarlas porque son la historia de esas gentes sin historia. Y, por tanto, el objetivo, y recupero el discurso central, el objetivo del libro no es tanto o no solo lo que se publicaba, sino quién y, sobre todo, cómo lo publicaba. ¿Por qué? Porque permite penetrar en ese mundo desconocido con profundas implicaciones sociales y culturales, en ese mundo mágico que todos creímos en algún momento mágico, pero que fue, desde luego, imposible sin ellos. Y de todo esto, pues, se habla en el libro, no de mi experiencia personal, claro está, ni de la de otros autores, sino de una experiencia colectiva, la de todos, con método historiográfico. Nos remangamos, nos ponemos un poco en las dimensiones del lenguaje historiográfico y del método, porque yo creo que merece la pena estudiarlo, merece la pena explicarlo, interpretarlo. Y repito, no como un canto nostálgico, un pasado cerrado, sino yo creo que como reflexión de continuas y recurrentes preguntas que a diario nos hacemos y que están en la base de nuestra cultura y en la forma de construir conocimiento a partir de los libros. Por tanto, no solo fueron los editores señalados, sino todos aquellos que estuvieron detrás de todos estos libros. También periódicos, revistas, tebeos, fascículos, las colecciones populares, y no solo la literatura, sino todos ámbitos del conocimiento. En suma, toda una historia, una aventura colectiva que exige una historia colectiva y a la que le debemos una explicación colectiva. Por eso se cruzan no solamente los editores, sino he tomado aquí alguna nota para que no se me olvide ninguno, los encuadernadores y tipógrafos, los traductores y los correctores, y los dibujantes y los diseñadores gráficos, y los periodistas y los reporteros, y los bibliotecarios y los distribuidores, y esos perseverantes vendedores puerta a puerta que en la cancela de las casas era imposible negarles que a plazos nos estaban dando nada más y nada menos que el saber universal, esos vendedores puerta a puerta y los kiosqueros, es decir, todo un mundo amplio y complejo. Y ahora, ¿cómo lo hemos hecho? ¿Con qué fundamentos? Esta es la tercera razón. La tercera razón del libro parte de una idea central que yo creo que es compartida y cómplice por el conjunto de los autores. Un texto en sí mismo no es nada sin el impreso que lo envuelve y le aporta además sentido. No es nada tampoco posiblemente sin sus formas de difusión y sin la apropiación que hace el lector por sus condiciones históricas. Por tanto, no valen para todo tiempo y lugar, y si lo hacen son vestidos de otra manera y entendidos de forma muy diferente. Por eso la edición, la historia de la edición, no es una ocurrencia, es una columna vertebral de método que nos brinda la posibilidad de establecer y de ensamblar todo el largo y complejo recorrido desde que un texto está en la cabeza de un autor hasta que desemboca en la cabeza de un lector. Y esto, desde luego, yo creo que permite reescribir la historia literaria, pero no solamente literaria. Y aquí entra el método, las condiciones históricas por las que se construyeron, difundieron y leyeron los textos, como hijos de su tiempo. Y este era uno de los retos fundamentales en los que ya se ha observado aquí. Claro, el reto era cómo acoplar todo este conjunto de dimensiones de una edición que tenía sus tiempos y su lógica curtidos en el volumen anterior durante más de 100 años, intentar incorporarlos a la dictadura de Franco. Este libro no es una historia de la dictadura, tampoco es una historia del combate político, este no es el objetivo central, pero sí explica mucho de la dictadura a partir de este estudio. Y la dictadura era censura, pero estructuralmente considerada, y no una censura cuantitativa que se proyectaba de manera categórica, planificada, de arriba abajo. Las dimensiones de censura, las que luego podemos entrar a hablar,
si cabe, eran todavía más perversas, porque los editores, los autores, no sabían en realidad a qué atenerse, esa heterogeneidad, esa pluralidad de situaciones donde no había un catálogo. ¿Cómo se resolvía la censura? No solamente con la autonomía y criterio de los censores, sino con todo el conjunto de relaciones clientelares, personales, vinculadas a los centros del poder, y libreros y editores paseándose por los despachos a ver si se tenía o no la fortuna de por dónde plantear la situación. Esto nos lleva a situaciones, y permítaseme la disquisición, cuando antes lo planteaba, en el que si hiciéramos abstracción dentro de 200 años posiblemente, una persona como José Manuel Lara, que entendió muy bien estos círculos y relaciones de poder, si se ven solamente los productos, le hubiéramos elevado a la categoría de haber sido el primer editor contra la dictadura. Pero claro, él conocía los círculos, pues publicó a Gironella cuando no era posible publicar libros de la Guerra Civil, o dar el premio Planeta a un militante comunista. Claro, esta es la perspectiva y la gran contradicción. Antes, cuando hacía vocaciones de tipo personal, resulta que recuerdo cómo uno de los primeros libros adquiridos fue Trabajo asalariado y capital de Carlos Marx. Claro, eso eran situaciones que invitaban a transformar el mundo. Bueno, pues el editor de Trabajo asalariado y capital era la editorial Cero Cis. Y claro, la editorial Cero Cis estaba planteada y articulada, estaba respaldada por vástagos de las familias de una impecable adhesión al régimen, Ibarra, Oriol, pero que acabaron publicando una amplísima literatura revolucionaria hasta que la censura se dio cuenta de que habían puesto en el mercado pues, un espectáculo de literatura revolucionaria. Por eso digo que una de las grandes conclusiones es que el libro en sí mismo no cambia nada. Lo que hace el libro, lo que hizo el libro en esta época es desvelar las propias contradicciones de la dictadura. Lo que hizo fue ponerlas, destaparlas y, por tanto, quedar atrapado el propio régimen en una red de relaciones clientelares personales a los centros de poder en los que el libro se escurrió por todos los sitios. Y los editores fueron muchos. Y hubo los editores militantes de los libros azules al servicio del Estado totalitario. Y en el otro extremo los editores militantes de finales de los 60, pero en medio hubo una amplísima casuística de editores que tenían como objetivo fundamental el vender. Y claro, no les gustaba la censura, pero no por razones de tipo ideológico, sino porque la censura les impedía vender. Entonces, hubo elementos de todo tipo donde la dictadura, claro que empezó a tener esa lógica de sus contradicciones. Bueno, esto lleva a que en este elemento del método es una situación, desde luego, mucho más complicada. Y en su aspecto cronológico, claro, los tiempos han sido marcados por la dictadura. Claro, pero no en el elemento de un totalitarismo planificado, articulado, organizado, sino muchas veces cuando antes planteaba que era más preferible desde el punto de vista, cuando mi padre leía el ABC, ¿no?, que el asabanado pueblo, el pueblo era la expresión del titular del movimiento, esa expresión que era, como yo lo he dicho muchas veces, la definición de la indefinición del régimen, es decir, la permanente provisionalidad en esta situación del régimen y, por tanto, con importantes criterios de discrecionalidad. Y, por tanto, la dictadura es un modelo, una naturaleza política que lo que hace es la desinhibición cultural y de la desactivación de la política misma. Antes, y no quiero entrar al debate ahora, pero cuando hablaba de expresiones y las expropiaciones de tradicionalistas y carlistas, si la cuestión era la inmutabilidad de un tema de poder personal, el elemento vertebrador era la desactivación de la política independientemente de la procedencia que tuvieran. Esta situación nos lleva a que, bueno, pues la historia de la edición la hemos planteado en censura, pero no solamente en claves de censura. Y ni siquiera la dictadura, el libro se agota con la dictadura. Y decía que, para que no quedemos atrapados por el tiempo y podamos abrir preguntas y debates, los libros y las publicaciones durante la dictadura lo que hicieron es movilizar. Claro que la dictadura tuvo política del libro, claro que la dictadura promocionó el libro. La ley del 46, prioritaria, era un elemento económico de tal envergadura, pero fue una gran contradicción, porque esto estimuló a los públicos lectores y creó una predisposición cultural a una sociedad muy sensible al cambio, que cuando llega en 1975, huérfana de todos contenidos políticos, sabe lo que no quiere, pero no sabe en términos de sistematización política lo que quiere. Pero los libros lo que han abierto es un sentido crítico y, sobre todo, a pensar en futuro. Cuando antes se decía la edición en tiempos oscuros, casi esas pequeñas luciérnagas que dan una luz, lo que están es predisponiendo a una situación de cambio cultural que cuando se abre en 1975 hay una sociedad ya sensible al cambio.
Esa es la lógica en la que nosotros hemos entendido la transición cultural. Como diría el poeta Neruda, es un arma cultural cargada de futuro. Lo era, efectivamente. Bueno, y ahora corresponde, en esta tercera razón, hablar de su contenido. Pero no les voy a cansar en los 32 capítulos. Lo único que sí quisiera, muy brevemente, porque no quiero dejarlo de hacer, que esto no es un libro individual, esto es un libro en equipo, forman parte de él muchas personas. El libro está construido en 3 grandes partes, según una lógica que trata de soldar todas las piezas. La política del libro, el estado y la edición, la economía del libro y la industria editorial, y la cultura del libro, de manera transversal, con todos los géneros de especialización editorial. En la primera parte, y mi objetivo no es tanto agotarles contando todo lo que el libro tiene, porque entre otras cosas, además, así no se lo leerían. Sí me gustaría plantear que en esta primera parte hay un primer capítulo que es toda la lógica de la que hemos hablado del estado de la edición, que hago yo, pero inmediatamente entran los autores a plantear con esta lógica la censura. La censura hasta 1966, ese capítulo de censura realizado por Eduardo Ruiz Bautista. En 1966, la continuación, la modernización de la censura, que más allá de una tolerancia lo que era todavía acentuar más el control en la médula, no del libro, el producto terminado, sino de los propios editores, que por cierto, esa es la documentación de las más de 2.000 empresas que nos ha servido para estudiar precisamente. Es de lo único que quizá a largo plazo nos pudiéramos haber alegrado de esta situación de censura. Y esto lo realiza Carmen Menchero, historiadora también y documentalista. Es el paso previo para que se estudie corporativamente en esa madeja burocrática el Instituto Nacional del Libro Español, realizado por Ana María Rodríguez Chalecu, facultativa de Bibliotecas y máster en Historia Contemporánea. Además, esto da paso para que abordemos la dimensión jurídica, para que planteemos los márgenes legales en los que se desenvolvió el libro, realizado por Carlos Roger Vive, catedrático de Derecho de la Historia Complutense de Madrid. Y después, 3 capítulos dedicados a las bibliotecas. El primero lo vuelve a realizar las bibliotecas públicas, Ana María Rodríguez Chalecu. El segundo, Guzmaro Gómez Bravo, profesor también de la Universidad Complutense de Madrid, habla de la redención de penas por el libro y la editorial Redención, y un tercer capítulo, el Servicio Nacional de Lectura, también por Roberto Torres Blanco, licenciado en Historia y además investigador del Departamento de Historia Contemporánea. Y la última parte, el Estado como editor, editora nacional, con toda la cohorte de publicaciones oficiales, cuyo autor es Fernando García Naharro, antes no lo he citado porque nos estará viendo desde su beca en Davis, en la Universidad de Davis, ahora en Estados Unidos. Fernando García Naharro, que prepara su tesis doctoral sobre la edición científica. La segunda parte es una dimensión económica y, por tanto, es quiénes y cómo editaron y distribuyeron libros y periódicos, dedicada a todo ese conjunto de operaciones técnicas, económicas, formales. Y corresponde esta idea primero, y no entraré más en ella, esa primera idea, 3 capítulos que los he hecho yo. Yo tengo la autoría y es el aspecto puramente empresarial de los editores, la autarquía editorial de los 40 y 50, el capitalismo de edición y modernización de los 60 y la transición editorial de finales de los 60 y principios de los años 70. Estos 3 capítulos abren la posibilidad de que también estudiemos empresarialmente los periódicos. Es el capítulo que dedica Juan Carlos Sánchez Illán, profesor de Ciencias de la Comunicación Social de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Carlos III de Madrid, hablando de la economía de la edición periodística. Y a continuación se plantean el volumen, las tiradas, los precios, con un vasto análisis de naturaleza estadístico que realiza Isabel Martín Sánchez, profesora de Historia de la Comunicación Social, esta vez de la Universidad Complutense. Las artes gráficas, los procedimientos técnicos, la fabricación del libro, las materias primas, escritos por José Bonifacio Bermejo, licenciado en Historia y director de la Imprenta Municipal de Madrid, las artes del libro. Después acudimos a las formas del libro, tan fundamentales en esa especie de vestido que se le adjudica al libro. Esto lo ha realizado Christine Rivalán, catedrática de la Universidad de Gien, sobre todo planteando esa revolución que fue el libro de bolsillo. Y para terminar, un capítulo que termina con las ilustraciones de los libros, aspectos de las distintas formas de construcción y relación entre texto e imagen,
que despliega Marilinda Ortega desde la Sorbona, desde París III, catedrática de la Universidad de París III. A continuación, la dimensión internacional, un capítulo específico, realizado también por los editores del exilio, un capítulo que realiza nuevamente Juan Carlos Sánchez Illán, que abre la internacionalización de los editores, en que María Fernández Moya, profesora de CUNEV, de Historia Económica, nos habla precisamente de todo ese proceso de internacionalización de los editores y que ultima su tesis doctoral, si lo puedo decir, sobre este tema. Y luego las formas de distribución en el exterior permiten estudiar un último capítulo que también hago yo, que son todos los recursos, procedimientos que nos meten en el lector, es decir, la distribución comercial y la distribución social, abrazando los lectores, los clubs de lectura, el círculo de lectores. Y la última parte, en este rato que yo creo que es justo que tenga que hacer, a pesar de seguir castigando al auditorio, creo que con una dimensión pensada ahora se explica qué se editó desde el punto de vista de los temas, materias, colecciones donde confluyen todos los niveles de análisis. Las ediciones literarias, realizado por Jordi Gracia García, catedrático de la Universidad de Literatura de la Universidad Central de Barcelona. Las colecciones populares y los tebeos, investigación realizada por José Carlos Rueda Lafón, profesor titular de Historia de la Comunicación Social de la Universidad Complutense. Los libros escolares y de texto para educación por Antonio Viñao Frago, catedrático de Historia y Teoría de la Educación de la Universidad de Murcia. Los libros infantiles y juveniles, realizado por Jaime García Padrino, catedrático de Didáctica de la Literatura de la Universidad Complutense. Los libros y las revistas para las mujeres por Núria Capdevila, desde su Cátedra de Estudios Hispánicos y de Género de la Universidad de Exeter. Las editoriales católicas y los libros religiosos por Carlos Nieto, también doctor en Historia y profesor de la Universidad Antonio de Nebrija. Las colecciones populares, las ediciones científicas y técnicas, también por Fernando García Naharro. Los libros en Ciencias Sociales y de Ensayo, por Pedro Rújula, de la Universidad de Zaragoza. Los libros políticos y las editoriales disidentes, también por Carmen Menchero de los Ríos, tema al que dedicó su tesina de licenciatura y que fue realmente la primera que pisó el archivo del Instituto Nacional del Libro Español hace, posiblemente se lo puede decir, casi 20 años. Las editoriales especializadas quedaban por hacer en catalán, euskera y gallego, que eso está escrito por mí también, con mi 6º capítulo. Y finalmente las enciclopedias y los catálogos, obras de referencia, dedicado el estudio por Fermín de los Reyes Gómez, profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense, y la edición de Bibliófilo por Juan Antonio Lleves, los que aman los libros, el director de la biblioteca de la Fundación Lázaro Galdeano, y un interminable índice onomástico. Pero antes de que terminemos, sí me gustaría al menos plantear la cuarta razón del libro. Hay una cuarta también, una cuarta razón del libro que nos proyecta hasta la actualidad. Y son, sobre todo, porque las nuevas condiciones históricas que han marcado la edición desde la transición política. Casi estoy avanzando hipótesis posibles de trabajo. Y hubo una transición política, claro, y después hubo una transición económica sobre todo en los años 80 y sobre todo una transición económica por la que ha casi desnivelado desde entonces la balanza en un contexto globalizado de la concentración de las grandes editoriales en los grandes grupos que tienen como criterio prioritario, independientemente de lo que se diga, y no me importa decirlo aquí en público, prioritario, digo, rompiendo la balanza entre la edición intelectual y la edición comercial, fundamentalmente una edición de números, más que edición de ideas, y en el otro lado, los editores independientes. Es como si se hubiera planteado la bipolaridad de la globalización y, sobre todo, esos grandes grupos casi con la picadora de la globalización fagocitando sellos de calidad. No quedan prácticamente ninguno, incluso creo que han quedado absorbidos en la actualidad. Y estos editores independientes que tratan de buscar esos equilibrios, pero que tienen como criterio prioritario al menos esa idea mesiánica de la difusión cultural, y con la tendencia a su especialización. ¿Y por qué? Porque claro, esta situación lleva a un proceso de transformaciones políticas, económicas, pero también han atravesado las transformaciones tecnológicas a partir de los años 80 y, sobre todo, y es lo que más me importa y con ello terminaré, las dimensiones de naturaleza cultural. ¿Por qué? Porque ¿por qué nos hacemos nosotros ahora
con esa especie de metáfora de la vida que el libro... ¿Por qué ahora hay tantas editoriales, tantas páginas, tanto interés por el libro de la lectura, cuando esto hace 20, 25 años no existía? Claro, la historia tiene la obligación de hacer preguntas al pasado, no contar el pasado, sino reflexionar sobre el pasado, ni siquiera para resolver, sino para plantear márgenes adecuados de comprensión de las situaciones. Y esto lleva a que los libros afectan a nuestra forma de construcción del conocimiento. Es un conocimiento como una especie de gran metáfora, organizado, jerarquizado, racional, coherente, heredero cuando menos de ese gran metarrelato del proyecto de la Ilustración, de la modernidad, compartimentado ahora en tiempos posmodernos que fragmentan la forma, no ya de leer, sino de construir conocimiento en múltiples racionalidades locales. Claro que este libro es inseparable, como otros, de las reflexiones sobre el futuro del libro y el libro del futuro. Pero yo creo que la cuestión está en parte o se está en parte desenfocando, porque se habla de la desaparición o no del libro como códice, como realidad tangible, evidente. Yo creo que la gran cuestión no es tanto la supervivencia ni un canto nostálgico, sino que creo que se ha ligado más y sobre todo a las dimensiones culturales cuando hay un debate de profundas implicaciones de naturaleza cultural y de naturaleza educativa. ¿Por qué? Porque las formas de leer de manera ordenada, completa, sistemática, están compartiendo espacios de esa lectura posmoderna, digital, rápida, fragmentada, efímera, a saltos, desordenada, casi picando. Y un problema central, el de la lectura comprensiva. Creo que nunca ha habido gente tan informada y con tantos problemas de lectura comprensiva. Posiblemente nunca hubo tanta gente comunicada y al mismo tiempo quizá tan aislada culturalmente. Por tanto, la cuestión no es tanto cuánto se lee, sino sobre todo cómo se lee, porque si nosotros nos preguntamos cómo se lee, posiblemente podamos escarbar en por qué las gentes le dan sentido al mundo, a las cosas, a las relaciones entre los demás. Y estos importantes cambios que se están produciendo son mutaciones en la forma de comprender, dar sentido, construir conocimiento, es decir, afectando a lo más profundo en que ha descansado hasta ahora la cultura occidental. Estas son las preguntas de fondo y las razones últimas, si se quiere, del libro. Por el momento las preguntas están respondidas hasta 1975. Pero bueno, aquí está su historia, nuestra historia, la de todos. Yo creo que esta historia, casi recogiendo la última intervención de Juan, se la merecen los libros, se la merecen los editores, nos la merecemos todos. Y seguiremos haciendo preguntas y proponiendo respuestas, pero creo que habrá que acercar el retrovisor de la historia al tiempo presente, aunque espero que no pasen otros 14 años. Nada más, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, profesor. Creo que hemos disfrutado de una gran lección de historia y de historia de la edición. No sé si tenemos y disponemos de algunos minutos. ¿Cómo cuánto? 10 minutos. Entonces cedo la palabra a Juan, que me ha dicho que si teníamos 10 minutos, él quería moderar. Así que yo quiero moderar porque así no hablo. Entonces, yo creo que ha sido muy interesante todas las intervenciones. Aquí hay muchos editores, jóvenes y menos jóvenes, pero todos jóvenes. Y sí sería interesante que ustedes tomaran la palabra, porque ya está bien de escuchar a estos 4 jinetes no del apocalipsis. Así que levantar la mano y identificarse y hablar sin miedo. Y ya no hay dictadura, como dice aquí Ávila. Sí, hola, buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Y una pregunta muy directa. Perdón, mi nombre es Jaime del Rey y represento a Ediciones Morata. Una pregunta muy directa a la última idea que he oído en la exposición del profesor. Si consideramos que hay un cambio de cultura en lo que es la construcción del conocimiento y que de esa manera el libro parece que cambia el papel que tenía en esa construcción del conocimiento en el momento de eso que ha mencionado usted, como sociedad o conocimiento digital, circunstancial, dinámico, puntual, en ese contexto digital de conocimiento, ¿cómo podría ser el papel del editor, que viene de ese otro mundo más, digamos, consolidado, heredero de la Ilustración, según decía usted? Jesús. La verdad es que no sé si darle la palabra a Carlos Pascual o a Juan
o Antonio María, es decir, a los La pregunta te la hizo a ti, ¿por qué te quitas de en medio? Sí. Si nosotros sabemos menos. Bueno, yo no me quiero escurrir de la pregunta. Vamos a ver, yo desde el punto de vista de no quiero escurrirme con la siguiente contestación. Yo creo que es muy petulante que a los historiadores nos adjudiquen la idea de que somos oráculos del futuro. Quizás la opinión de qué es lo que deberían de hacer, yo creo que técnica, no creo que yo pudiera establecer los márgenes de lo que debería ser en el futuro, pero sí, no me quería escurrir a la pregunta, como decía. ¿Y qué debería? La historia lo que nos muestra, las preguntas, tal y como nos ha respondido el pasado, y sobre todo en los últimos tiempos, es que ha habido un intento de equilibrio legítimo. Un equilibrio legítimo entre lo que llamamos la edición intelectual y la edición comercial. Hay un capítulo dedicado en el que contraponemos pues, a Seix Barral o a Planeta, por ejemplo. Es decir, siempre hay una cierta lógica de equilibrio. Lo que ha ocurrido en el ámbito global, no digo de una manera tan categórica, es que esa balanza a partir de los años 80 en España y en todo el mundo ha ido desnivelando la situación. Desnivelando la situación, no quiero decir con esto que los grandes grupos editoriales no quieran publicar cuestiones de calidad, pero son fundamentalmente cifras de almacén, criterios sobre todo comerciales. Este libro tiene escaso recorrido comercial, es decir, hay una anteposición de criterios. Y en el otro lado, la lógica de la edición comercial. ¿Qué debería de hacer, digo, intelectualmente, que es donde yo puedo entrar? Debería hacer un editor. Yo creo que mantener esa lógica que tratan de plantearse los editores independientes. Es decir, hay que anteponer criterios, sellos, prestigio, de calidad. Hay una lógica cultural. A mí no me gusta nunca cuando oigo decir que el libro es un producto como una mercancía más. Claro que no lo es. ¿Qué deberían de hacer? Pues yo creo que deberían de apostar, pero claro, en un contexto global, ¿con qué? ¿Qué condiciones históricas hacen posibles? Pues esa lógica permitiría hablar de adaptarse en las mejores condiciones a la edición digital o adaptarse en las mejores condiciones en los términos del balance económico que puedan tener las empresas. Pero mi contestación es aventurar, apostar, como este libro. Es decir, apostar por algo que se cree necesario, que se cree socialmente necesario, independientemente de las consecuencias en esa dimensión económica que pudiera tener. 8:34 y hasta ahora no se había dicho la palabra digital. Entonces es un récord. ¿Alguna consideración al respecto de la mesa o de ahí? ¿Alguna pregunta? Tan tímidos, los editores. ¿O de alguno de los participantes en el libro que no se haya sentido retratado en el excelente resumen que ha hecho Jesús? Yo creo que vamos a tener poco éxito con este debate. A lo mejor nos ponemos a hablar del Sevilla-Barcelona y salen más cosas. Entro brevemente en las cuestiones, además muy pertinentes, no quiero cansarles con lo que planteaba Antonio María de Ávila. Claro que hemos pensado en memorias y en memorias de editores, libreros, autores, porque sí, nos plantean unos testimonios de microanálisis que nunca estuvieron en los documentos. Es verdad que los documentos han sido fundamentales, pero ¿por qué no hemos descansado más en ello? Y ya ha habido algún libro orientado en la historia de la edición que ha planteado esa situación, porque creo que la historia oral exige un escrupuloso planteamiento de método y sobre todo porque la memoria, las memorias, las autobiografías siempre son selectivas. Y son selectivas, que no quiero decir yo que engañen, claro que no quieren engañar, pero sí cuando se reflexiona lo hacen en el tiempo histórico en que se están produciendo, con lo cual se exige importantes dimensiones de contraste. De alguna manera podía ser un elemento complementario que el que tendremos que contar, desde luego, si es que esto se le va a dar continuidad. Y hablábamos de una editorial, efectivamente, entre Madrid y Barcelona. Yo creo que fueron tratadas en esa misma lógica y casi todas por igual. Se citaba a Ciencia Nueva y está por aquí uno de los participantes y traductores de Ciencia Nueva, Domingo Plácido, y él sabe que la proyección y el trato con Ciencia Nueva, como otras muchas, dependieron de razones que no estaban necesariamente planteadas en los términos de la localización geográfica de Madrid y de Barcelona. Y por lo demás, esa era un poco la explicación que yo quería dar del asunto. Que la internacionalización no solo sea la de aquí, sino eso de los trasterrados, los editores que se fueron y trabajaron allí, pero pensando en aquí. No nuestra internacionalización, que sí, que esa está bien tratada y que es muy interesante y que lo que deben recalcar
que éramos lo único que exportábamos, los naranjeros y nosotros. Bueno, es que hay un capítulo dedicado a la internacionalización, al ir tan deprisa, a la internacionalización en términos empresariales con los mercados americanos de todo lo que se exporta e importa, pero hay un capítulo dedicado al exilio. Y de hecho recuerdo que este capítulo, y no le cedo la palabra porque creo que no nos ha podido acompañar, hay un capítulo dedicado al exilio donde se habla de toda la corriente intelectual, donde ese dicho decía que cuando hay más de 2 españoles se crea una editora en México. Entonces, en el libro se tratan Losada, Sudamericana, MC de Buenos Aires, el Fondo de Cultura Económica, Grijalbo y además los que vienen, es decir, los que editan toda la corriente del exilio pensando precisamente en traerlos a la península y además con pues, todos los elementos de distribución que van desde Oteiza y esos almacenes o los de Francisco Pérez González y la librería hispanoamericana de Santander. Es decir, yo creo que, bueno, creo que les hemos dedicado no suficiente posiblemente, pero sí al menos el espacio testimonial que se merecen. Bueno, si algún autor no te importa, algún autor. Es que ¿quién hizo a comprar el libro urgentemente? Sí, hay que comprar el libro, evidentemente. Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias por su asistencia, por su apoyo y también muchísimas gracias a la Biblioteca Nacional. Y nos hemos sentido verdaderamente honrados estando aquí. Hemos disfrutado muchísimo y espero que podamos hacerlo con el próximo tomo. Muchísimas gracias. ¿Qué pedazo de cartera lleva?